Hola a todos y todas y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Laura y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de todos los libros que he leído en septiembre. Normalmente los resúmenes de lecturas los suelo hacer cada 2 o 3 meses porque no leo tantos libros al mes como para hacer un solo vídeo, pero da la casualidad de que en septiembre leí 4 libros y, Dios mío, estamos ante el que va a ser el peor mes de lecturas del año. Todo apunta a que sí, porque de los 4 libros que os voy a enseñar, ninguno me ha entusiasmado. Es más, ha sido una decepción tras otra, porque en algunos tenía muchísimas expectativas y ha sido un completo flop. Así que nada, si queréis saber cuáles son estos 4 libros, comenzamos. El primer libro que leí en septiembre fue I Feel Bad About My Neck de Nora Ephron, que lo tenéis traducido por la editorial Libros del Asteroide, creo recordar, os dejaré por aquí la portada. De hecho, yo lo conocía en su versión en español y era un libro que de vez en cuando había visto por distintos sitios y la verdad es que me llamaba la atención porque eran como mini relatos de ensayo pues de una mujer que cuenta sus experiencias vitales. La cosa es que un día paseando por Madrid pasé por Tu Librería, que es una librería de segunda mano que está súper bien porque tú puedes poner el precio que quieras a los libros. Os dejaré toda la info en la cajita de la descripción porque merece mucho la pena visitarla. Y uno de los libros que vi y que me llevé fue este de aquí, porque bueno, la edición me pareció monísima, así tan chiquitita, estaba en muy buen estado. Aquí tiene una manchita, pero nada así como súper destacable. Como justo me iba a la playa unos días después, me lo llevé en plan lectura ligerita, divertida, pero es que no conecté nada con la historia. Nora Ephron es una periodista y guionista bastante famosa en Estados Unidos, entonces yo creo que mi problema ha sido que las cosas que cuentan me han parecido como muy americanadas, no sé, son relatos que no llego a entender. El libro se llama así, No me gusta mi cuello, porque el primer relato precisamente se centra en describir el proceso de la vejez. Ya está hablando todo el rato de cómo te puedes operar y ácido hialurónico, estirarte la piel y todo, que el cuello siempre va a revelar la verdadera edad de una persona. ¿Vale? Se supone que tiene que hacer gracia, pero yo de verdad que me sentía súper absurda porque decía, es que no me está haciendo gracia, tampoco me está recordando a cosas de mi vida que puedes decir, ay, hijo, pues yo también he pasado por esto. No, nada. El único capítulo que diría que me gustó fue el último, que ya al final murió hace unos años, y habla pues de cómo es hacerse mayor y que tus amigos también se vayan haciendo mayores y alguno incluso se muera por el camino y tú vivas ese momento, ¿no? Ese capítulo sí que me pareció bonito, pero el resto no comprendo. Cuenta un poco como sus experiencias de noviazgo, de búsqueda de trabajo, de momentos históricos importantes en la historia de Estados Unidos en los que ella ha estado. Pensé que sería del estilo al de Dolly Alderton, Todo lo que sé sobre el amor. Creo que podría ser así. Tal vez con el de Dolly Alderton yo conectaría más porque se acerca más a mi edad. No lo sé, es un libro que planeo leer en el futuro, pero desde luego este, sinceramente, creo que no lo recomendaría. Tampoco me arrepiento de haberlo leído, pero es que ha sido como muy sin más, ¿sabes? No me ha aportado nada, pero tampoco ha sido como una tortura leerlo porque es muy cortito y la letra es muy grande. Este mes decidí dar de nuevo una oportunidad a los audiolibros y navegando por eBiblio, que es la biblioteca de ebooks de la red de bibliotecas nacional, di con el libro de Cometierra en audiolibro. Era un libro que yo tenía fichado desde hace un montón, de la escritora argentina Dolores Reyes, y pues ha sido una experiencia curiosa que tal vez me ha reconciliado un poco con los audiolibros. Respecto a la historia en sí, ¿de qué va Cometierra? Pues es bastante original la premisa, porque la protagonista es una niña llamada Cometierra que se ha quedado huérfana. A raíz de la muerte de su madre, desarrolla esta habilidad extraña en la que ella, cuando come tierra, tiene unas visiones en las que ve dónde están personas que han desaparecido o que han asesinado. Se supone que el tema del libro y lo que la autora quería transmitir es el problema de la violencia de género, especialmente en su país, en Argentina. Entonces Come Tierra te va contando las historias de todas esas personas que va viendo y cómo ese poder que ella tiene se hace popular entre la gente de su pueblo y van a ir personas de diferentes clases sociales, diferentes ambientes, a preguntarla por seres queridos que están en paradero desconocido para que les ayude a encontrarlos. Como os digo, es muy original el tema este de una niña que come tierra, pues claramente es una referencia a un personaje de 100 años de soledad, me llamó mucho la atención y yo me lo esperaba más tipo thriller. Me gustó, pero me decepcionó porque creo que la historia podría haberse explotado mucho más. El personaje de Come Tierra de verdad que me ha parecido súper interesante. Tiene estos poderes que de alguna forma podemos decir que es un libro de realismo mágico porque cuando ella descubre que tiene esta habilidad nadie se sorprende, es como que se da por hecho, nadie hace preguntas, y creo que también se retrata muy bien la sociedad argentina que vive más en la precariedad. Hay una pequeña trama de romance que a mí personalmente no me gustó y lo que os digo, creo que el libro se acabó demasiado pronto, se podría haber explotado mucho más la idea e incluso haber tirado más por esa trama de investigación. Y en cuanto al tema en sí de la violencia de género, sí que vi esos puntos clave que la autora quería mostrar, pero lo mismo, creo que se podría haber explotado más. Me he enterado de que hay una segunda parte que salió hace poco llamada Miseria, que precisamente es un personaje que sale ya en Come Tierra, así que a pesar de que ya os digo que me ha decepcionado Come Tierra, sí que quiero dar una oportunidad
oportunidad a este segundo libro de la autora porque también me da la sensación de que es más tipo thriller, es como la continuación de donde se quedan los hechos de esta historia y yo creo que me podría gustar. De todas formas, a pesar de esa decepción, el final, concretamente la frase final, me gustó muchísimo. Yo creo que eso hizo como que aumentase mi sensación de, bueno, ha sido una decepción, pero tampoco tan grande, ¿no? Porque me dejó buen sabor de boca ese final. El tercer libro que leí este mes fue Ales junto a la hoguera, de John Fosse, que fue el ganador del premio Nobel del año pasado. A raíz de que ganase el premio, yo empecé a ver sus novelas por todos lados y me intrigó bastante lo que leía porque todo el mundo decía que tiene un estilo de escritura súper particular y que habla al final de temas muy existenciales. De nuevo me encontré este libro en digital en eBiblio y decidí leerlo porque es muy cortito. De hecho, se publicó, si no recuerdo mal, este año en español, pero es uno de los primeros que publicó el autor. Sinceramente, yo no sé si lo he entendido porque creo que es de las cosas más extrañas que he leído nunca. El libro llegará a duras penas a 100 páginas, pero es que se hace eterno porque es una cosa... A ver cómo se explica este libro. Nos habla de un matrimonio que vive en Noruega, en un pueblo apartado de la civilización, podríamos decir, al lado de un fiordo. Este matrimonio está compuesto por Signe, la mujer, y Asle, el hombre. Dios mío, al principio me costó muchísimo entender quién era la mujer y quién era el hombre, porque claro, son nombres pues que a priori tampoco sabes tú muy bien. La mujer está sentada en la ventana mirando el fiordo y recuerda cómo 20 años atrás, ese mismo día, su marido salió a navegar en su barquita por el fiordo y nunca regresó. El libro es todo un monólogo interno donde ella va rememorando cómo conoció a Asle, cómo era su relación, qué les estaba pasando en el momento en el que Asle se fue a navegar y nunca volvió, qué cosas podría haber hecho ella para que Asle no se muriera en ese accidente. Y luego hay una cosa que es un poco confusa, pero por lo que yo he entendido, se hace una retrospección de varias generaciones atrás de la historia familiar de Asle. Entonces vamos viendo a antepasados suyos y toda su historia familiar hasta llegar a su tatarabuela llamada Ales, la mujer que sale en el título, Ales junto a la hoguera. Yo lo que creo que he entendido de este libro, porque ya os digo que se me ha hecho súper confuso, es como que al final las historias familiares muchas veces se repiten cíclicamente, ¿no? Aunque parezca que cambien cosas a través de las generaciones y que tú quieras separarte de tu familia y de tragedias familiares que hayan pasado, al final, irónicamente, la vida te pone en esas mismas situaciones y te acaban sucediendo los mismos traumas que tuvo tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Ese punto me ha parecido bastante interesante. Ahora bien, la forma de contarlo ya os digo que requiere concentración, porque es muy confuso, muy repetitivo. Hay veces que estaba leyendo y decía, pero si esto ya lo he leído, y es que no era mentira, ya lo había leído porque al final estamos dentro de la cabeza de Signe y ella repite todo el rato y piensa Signe y dice... Eso es otra cosa que a mí me desconcertó, pero era como que de alguna forma te hipnotiza. Es que no sé cómo explicarlo, es una cosa rarísima. El autor cuando hace diálogos, en vez de pues poner la rayita del diálogo y decir estoy cansado, dice fulanito, yo también, pues normalmente lo dejaríamos así. Pues no, él todo el rato, después de cada diálogo pone dice fulanito, dice fulanita, dice fulanito, dice fulanita. Entonces era una cosa que yo decía, me va a explotar la mente, pero ya os digo que a la vez no podía dejarlo de leer, entonces era como que me estaban hipnotizando. De verdad que estoy súper desconcertada con este libro, no sé qué pensar, no sé tampoco si lo recomendaría, aunque sí que tengo curiosidad por leer otras cosas del autor, porque aunque la historia de este no me haya acabado de gustar del todo, sí que tiene otros libros que la premisa me llama más la atención, y ya sabiendo cómo es el estilo del autor, su manera de escribir y de utilizar pues estas técnicas narrativas tan extrañas, creo que sí que me apetece leer algo más suyo, así que bueno, veremos si en un futuro le doy otra oportunidad. Y el último libro que leí este mes fue Un eterno pendiente, americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, creo que lo he dicho bien. Chimamanda es una autora nigeriana muy popular, tiene varios libritos pequeños que son transcripciones de unas TED Talks que hizo. Todos deberíamos ser feministas, esa es la más famosa, a lo mejor la conocéis por eso, pero bueno, yo tenía muchas ganas de leer este libro porque como la autora es nigeriana, quería ver qué cosas tenía que contarnos, porque al final la temática de este libro es el racismo en general, pero en particular el que se vive en Estados Unidos y las experiencias que tienen las personas que emigran de Nigeria a otros países de África a Estados Unidos. El libro comienza a mediados de 1990 y nos cuenta la historia de Ifemelu, una niña que vive en Nigeria y que conoce a Obinze, un chico pues del que enseguida se enamora. El sueño de Obinze siempre ha sido ir a Estados Unidos a estudiar, está obsesionado con su cultura, pero al final es Ifemelu quien consigue la beca para ir a la universidad. Entonces se separan e Ifemelu pues pasa varios años en Estados Unidos. La historia comienza cuando Ifemelu, habiendo vivido ya todo esto, toma la decisión de volver a Nigeria. Cuando empecé a leer el libro me estaba encantando porque me parecía súper interesante cómo la autora retrata pues el día a
a día en Nigeria, todos los problemas políticos, cómo retrata la diferencia de clases, porque Ovince, su madre es viuda, pero son una clase más acomodada porque la madre tiene estudios universitarios, trabaja de hecho como profesora en la universidad. Y también me gustó mucho cómo empieza a contar la diferencia que Ifemelu nota cuando se muda a Estados Unidos y cómo ella vive el ser mujer negra en ese país. Pero llegó un punto en el que se me empezó a hacer muy cuesta arriba porque se llega a hacer muy repetitivo. Hay una cosa importante y es que Ifemelu decide empezar a escribir un blog sobre cuestiones de raza. Entonces, en algunos capítulos, la autora lo que hace es meterte extractos de entradas de su blog pues sobre diferentes temas. Al principio sí que tenían que ver con a lo mejor cosas que Ifemelu vivía en ese capítulo y te ponía el trozo del blog, pero es que llegaba un punto en el que ponía entradas de blog a ton ni son que es que no tenían nada que ver y a mí me cortaba muchísimo como el hilo de la historia. Luego además, como seguimos toda la vida de Ifemelu y también de Vince, hay saltos temporales un poco extraños que a mí a veces me confundían. Entonces yo no sé si la estructura que tiene el libro es la mejor, la verdad. Y luego lo que más me ha costado es, como veis, un libro muy gordo, tiene pues más de 600 páginas y es que se llega a hacer muy repetitivo porque la autora es muy explicativa. Entonces a mí eso también me sacaba de la historia porque me daba la sensación de que como escritora no hacía esa labor de confianza en el lector, sino que cuando retrataba ciertas escenas pues te explicaba lo que ella había querido transmitir con esa escena y entonces yo lo leía y decía, vale, que sí, que lo he entendido que estás intentando retratar pues la hipocresía que hay en las clases sociales de Estados Unidos con X tema, imaginemos. Me decepcionó tanto porque empezó súper bien, pero de repente fue pues cuesta abajo y sin frenos y yo ya es que no entendía lo que estaba leyendo. Además hay muchísimos personajes porque al final pues yo entiendo que es la historia de una vida, pero es que los personajes que van circulando no tienen ningún tipo de profundidad. Respecto a los protagonistas, yo al principio estaba conectando un montón con Ifemelu, pero llegó un momento en el que simplemente dejé de entender sus decisiones, me empezó hasta a caer mal. También me pasó que no me la acabé creyendo como personaje porque a veces en vez de ver la voz de Ifemelu veía la voz de la autora. Creo que precisamente por esto que os digo de que se me hizo sobreexplicativo, esa sería la palabra. O Vince, yo pensé que era lo salvable de la historia, pero en la parte final cuando Ifemelu regresa a Nigeria y te cuenta todo lo que pasa allí, pues yo vi a un Vince que no me gustó, sinceramente. Por supuesto, el tema y las ideas que transmite me parecen muy interesantes y sí que algunas cosas de las que ha dicho me han hecho pensar de ahí, pues fíjate, esto nunca me lo había planteado, pero honestamente, si queréis leer sobre estos temas, os recomendaría muchísimo más el libro de Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Reni Edoloch. Creo que está en español, si es así os dejaré también por aquí la portada en español. Yo lo leí hace ya bastantes años, es un cuarto de este libro, cuenta cositas súper interesantes de este tema y creo que la línea de pensamiento de esta autora es la misma que la de Chimamanda. Entonces, si queríais leeros esta novela por el interés en estos temas, os recomendaría ir directamente a esta otra y os ahorráis este tremendo tocho que acaba haciéndose muchísima bola, de verdad. Y bueno, pues eso sería todo por el vídeo de hoy. Dios mío, siento que he sido un poco hater, espero que no me matéis, de verdad. Septiembre, vaya mes de decepciones. Esperemos que octubre con la Spooky Season y todos los libros que me apetece leer este mes vaya mucho mejor. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle a me gusta, suscribiros y activad la campanita para que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Dejadme un comentario diciéndome qué os ha parecido este resumen de lecturas y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.